Buen día, nosotros somos el equipo número 5 y nos tocó exponer la historia de los engranes, concepto de engrane y la ley fundamental de engranes. Nuestro equipo está conformado por Cristian Jesús Godoy Dircio, Brian Sebastián Marino Sonora, Claudia Lisset Rodríguez Chávez, Alejandra Espino Muñiz, Jesús Alejandro Carmona López y David Ignacio Zúñiga. Historia de los engranes. Desde épocas muy remotas se han utilizado cuerdas y elementos fabricados en madera para solucionar los problemas de transporte, impulsión, elevación y movimiento. Nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cuándo se inventaron los engranajes. El mecanismo de engranajes más antiguos de cuyos restos disponemos es el mecanismo de Antikythera. Se trata de una calculadora astronómica dada entre el 150 y el 100 a.C. y compuesta por al menos 30 engranajes de bronce con dientes triangulares. Presenta características tecnológicas avanzadas como por ejemplo trenes de engranajes epicicloidales que hasta el descubrimiento de este mecanismo se creían inventados en el siglo XIX. Existieron al menos otros dos mecanismos similares en esa época, construidos por Arquímedes y por Posidonio. Historia de los engranes. A finales del siglo XIX, coincidiendo con la época dorada del desarrollo de los engranajes, el inventor y fundador de la empresa Phillips Gear Speed Company, Edward Phillips, inventó un método revolucionario para mecanizar los tornillos sin fin glóbicos, tales como los que se montaban en las cajas de dirección de los vehículos antes de que se fuesen hidráulicas. En 1905, M. Chambon de Lyon, Francia, fue el creador de la máquina para el denatado de engranajes cónicos por procedimiento de la fresa madre. Aproximadamente por esas fechas, André Chitou inventó los engranajes helicoidales dobles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alejandro Carmona López y yo les voy a hablar del concepto de engrane. Un engrane o engranaje es un mecanismo utilizado para transmitir potencia mecánica de un elemento a otro mediante movimientos giratorios o alternativos. Los engranes son ruedas dentadas de distintos tamaños que encajan entre sí y a través de este complemento mecánico ocurre la transmisión de movimiento hacia el resto de la maquinaria. Los engranes son empleados con frecuencia para transmitir movimiento desde el eje principal de un mecanismo hasta las piezas complementarias, sustituidas a cierta distancia de dicho eje. Los engranes son empleados en la ingeniería como piezas fundamentales del diseño mecánico, con la finalidad de transmitir la potencia mecánica de una aplicación a otra. Para cumplir con esta función deben poseer ciertas características. Eh, Aquí tenemos tres tipos de engrane, que es el engranaje conductor, el engranaje loco y el engranaje conducido. Estos más que nada se emplean o se han empleado también en lo que es o en el mecanismo que llevan los carros de los coches o los automóviles. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alejandra Espino Muñiz y a mí me tocó explicarles la diapositiva de características. Bueno, punto número 1. Tenemos que están conformados por ruedas dentadas. Esto quiere decir que los engranes generalmente están constituidos por dos ruedas dentadas, una pequeña y una grande, denominadas piñón y corona respectivamente. Siguiente punto. Las ruedas dentadas tienen parámetros similares. Los dientes de las ruedas que conforman el engrane tienen las mismas dimensiones. Esto permite el acople perfecto entre ambas piezas y, en consecuencia, la transmisión adecuada del movimiento. Siguiente punto. Las ruedas dentadas se mueven en sentido contrario. Esto quiere decir que las ruedas dentadas que constituyen el engrane se mueven en sentido contrario una respectiva de la otra. Este mecanismo facilita la transmisión de movimiento entre ambas piezas. Siguiente punto. No se deslizan entre sí. Esto quiere decir que no es como en las poleas. Las transmisiones de movimiento por engranes no patinan y no se deslizan entre sí. Pueden ser diferentes tipos.
Dependiendo de la disposición de los ejes de rotación, los engranes pueden ser paralelos, perpendiculares u oblicuos. Siguiente punto. Se emplean en múltiples aplicaciones. El uso de los engranes se ha extendido en todo tipo de aplicaciones automotrices, industriales y de ingeniería en general. También se emplea en pequeña escala de relojería fina, juguetes, electrodomésticos, entre otras. ¿Qué tal? Mi nombre es David Ignacio Zúñiga López y voy a explicar lo que es la ley fundamental de engranajes. Esta ley establece que la relación de velocidad angular entre dos engranajes en contacto permanece constante, y a este enunciado se le agrega una ecuación que dice lo siguiente: la velocidad angular es igual a la velocidad angular de salida sobre la velocidad angular de entrada. Esto al mismo tiempo es igual a más menos el radio de entrada sobre el radio de salida, y también es igual a más menos el diámetro de entrada sobre el diámetro de salida. Ahora, ¿por qué se dice más menos? Esto se debe a que el más y menos, o sea positivo y negativo, responde a los juegos de cilindros externos e internos del engranaje. El juego externo invierte la dirección de la rotación entre dos cilindros, y por esta razón requiere un signo negativo. Es todo por mi parte, muchas gracias. Ley fundamental de engranajes. Para que las ruedas de un engranaje transmitan todo el movimiento de rotación íntegro, es necesario que los perfiles de los dientes tengan una determinada forma. La condición cinética que se debe cumplir es la de mantener en todo momento su relación de velocidad constante. Y para que los perfiles de los dientes en contacto cumplan dicha condición, la normal común en el punto de contacto de los dientes debe dividir a la recta entre los centros según una relación constante. En pocas palabras, que el punto no se mueva. Esta condición se denomina ley fundamental del engranaje.